Gloria a Dios, hermano. Una mañana más de domingo le damos la gloria a Dios por poder permitirnos, ¿verdad?, de estar cada uno en sus casas, ¿verdad?, pero preparado para escuchar su palabra. Que el Señor os bendiga grandemente. Vamos a ponerle esta mañana, ¿verdad?, de domingo en las manos del Señor, para que Él, una vez más, nos hable, porque sí que es verdad que tenemos necesidad de su palabra, tenemos necesidad del alimento espiritual. Vamos a orar al Señor, hermano. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos a ti la gloria, y una vez más te decimos, Dios mío, que tú nos enseñes de tu palabra, Dios mío, que tú nos traigas ese maná fresco, Dios mío, para poder alimentar nuestras almas, Dios mío, y poder ir creciendo espiritualmente, Señor, que tanta falta nos hace, Dios mío, por las cosas que vienen a nuestras vidas, Dios mío, estar preparado para poder presentar defensa en aquellos que demanden razón de nuestra fe, Dios mío, y estar preparado para todas las confusiones que vienen, Dios mío, en este mundo, Padre. Te rogamos que tu palabra, Dios mío, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, y una vez más, Señor, una vez más tú nos enseñes el comportamiento que tenemos que tener, Dios mío, la seguridad que tenemos estando contigo, Padre. Señor, en verdad es que, Señor, te amamos y tenemos un gran privilegio de que tú nos hayas rescatado de las tinieblas y nos hayas traído a tu luz admirable, Padre eterno. Estamos muy agradecidos, Señor, y en esta mañana, una vez más, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos dándote muchísimas gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios, bendito eres tú, Señor. ¿A quién se debe temer? Es el título de esta reflexión en esta mañana. ¿A quién debemos temer? No te canses de escuchar la palabra de Dios. Siempre tiene algo para que te llegue a lo más profundo de tu corazón, para que renueve una vez más tu vida. Mira que la prueba produce, a veces puede producir miedo en nuestras vidas. Cuando la prueba produce miedo, algo está pasando en nuestras vidas. ¿Qué es el miedo? Sentimiento de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginativo. Es la presencia de estar angustiado, provocada por la presencia de un peligro real o imaginativo. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurre un hecho contrario a lo que deseamos. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro. El miedo puede ser producido en nuestras vidas por muchas situaciones. Puede ser producido en nuestras vidas por nuestro comportamiento. El miedo puede ser producido en nuestras vidas por la poca confianza. Así que vamos a ver qué es el miedo y el efecto que puede hacer en nuestras vidas el miedo. Y para qué a veces, ¿verdad?, el miedo a veces puede ayudarnos a crecer espiritualmente. El miedo lo trae a nuestras vidas la falta de confianza. La falta de confianza produce miedo en nuestras vidas. Isaías 41, versículo 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te esforzaré y te ayudaré y te sustentaré con mi diestra victoriosa, con mi diestra toda poderosa. El Señor te dice que no temas. Pases por donde pases, no temas porque el Todopoderoso está contigo. Y te dice, para que te animes, yo te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré
Eso te está diciendo el Señor en esta mañana, tú que estás pasando por momentos difíciles y momentos de miedo, por quizá quitar la mirada del Todopoderoso y mirar otras cosas que tú crees que pueden más que aquel que creó los cielos y la tierra. Y no hay nada en este mundo que pueda con nuestro Dios bendito, con nuestro Padre, con aquel que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable para que podamos ver y no tener miedo de las cosas que pueden ocurrir en esta vida, porque Él está con nosotros. Así que sigamos confiando en el Todopoderoso. El salmista diría en el Salmo 56, versículo 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Sí que pueden venir miedo a nuestras vidas, por supuesto, pero cuando venga ese miedo a nuestras vidas, porque puede venir un poco de duda o viene la duda a nuestras vidas, tenemos que poner la confianza en Dios, porque sin Él somos débiles, no somos nada. Haz lo que decía el salmista cuando lleguen estos momentos a tus vidas. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tú eres el que me va a ayudar. Tú eres el que me va a sacar del lodo cenagoso. Tú eres el que va a poner mis pies sobre peña para que no me hunda. Tú eres el que me va a guardar de la tormenta. Tú eres el que me va a dar sabiduría para salir de mis errores. Cuando vayamos a emprender algo, hermanos, siempre tenemos que poner el Señor por delante, para que no vengan luego estos temores a nuestras vidas, sino que estemos seguros de que aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, es el que va por delante nuestra. Dice Josué 1:9, dice: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no temas, no tengas miedo, ni no te dejaré, ni te desampararé, porque el Señor tu Dios va contigo donde quieras que tú vayas. Así que el Señor te dice que no temas, que Él no te va a dejar, ni Él te va a desamparar. Cuando verdaderamente cogemos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, nuestra vida cambia, hermano. Podemos llevarnos toda la vida de creyente y no tener la seguridad y vivir con miedo, vivir asustado, no vivir feliz. Hermano, y un hijo de Dios tiene que tener la seguridad que lo tiene todo. Lo tiene todo porque nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Tú tienes la seguridad de que el Señor está contigo? Tenemos que orar al Señor, tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos dé esa fe, que nos dé esa certeza, que nos dé esa convicción de que Él siempre está con nosotros. Lo podemos hablar, lo podemos decir, lo podemos leer, pero verdaderamente lo creemos en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando verdaderamente creemos lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, los miedos desaparecen porque Él es nuestro gigante. Él es el Todopoderoso. No hay otro como Él, que vea por delante de lo que vemos nosotros. Él ve el peligro antes de que llegue, porque Él conoce el futuro. Y entonces, hermanos, como hijos suyos que somos, debemos de esperar y debemos de confiar en Él y vivir sin miedo. Isaías 41, versículo 13 nos diría: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien dice: no temas, no temas, yo estoy a tu lado, yo
te voy a ayudar. Yo no te voy a dejar que caigas para que te hundas. Así que confía en Dios. Yo soy quien te sustenta. Lo dice Dios en esta mañana. Así que tú tienes claro qué es el miedo y que el Todopoderoso nos está cuidando. ¿Tienes claro esto? Vamos a ver un relato bíblico, ¿verdad?, que pienso que nos va a servir de mucho y nos va a enseñar muchas cosas. Esto se encuentra en Mateo, ¿verdad? A veces, como estamos diciendo, nuestros miedos pueden venir por muchos lugares, por muchos caminos, por muchas situaciones. El miedo puede venir a través de la naturaleza, de la climatología, de las lluvias torrenciales, de los tsunamis. Pueden llegar a nuestras vidas miedo por lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Esto le pasó también a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor los manda que cojan la barca y vayan a la otra orilla. Mientras tanto, Él despedía a la multitud, y creo que de aquí podemos aprender algunas cosas muy importantes para nuestras vidas. Jesús manda a sus discípulos a la otra orilla, que cojan la barca, se monten en la barca y se vayan a la otra ribera mientras Él despide a la multitud. Y dice así en el versículo 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Los discípulos están montados en la barca, se van al otro lugar mientras Jesús está despidiendo a la multitud. ¿Sabría Jesús lo que iba a suceder en esa noche a sus discípulos? ¿Sabía Jesús lo que iban a pasar sus discípulos esa noche mientras que Él no llegaba a ellos? Jesús no nos prueba para que confundirnos. Jesús nos prueba para que nuestra fe, ¿verdad?, que nuestra fe crezca en nuestras vidas cada día, para que podamos ver su poder. Cuando Dios nos permite que entremos por ninguna situación difícil, es para que podamos ver que Él tiene poder para sacarnos de ella. Y dice el versículo 23, despidió a la multitud subiendo al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaba orando toda la noche, estuvo orando Jesús, y sus discípulos estaban en el mar, de esta manera que nos dice la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban en una situación muy difícil. Pero ¿creéis que Jesús no sabía en la situación que estaban sus discípulos? Que estaban en medio del mar, azotados por los vientos, y las olas lo estaban pasando bastante mal. Estaban temiendo lo peor, que la barca se hundiera. Jesús nos deja entrar en la prueba para que cualquier cosa no nos atemorice. Tenemos que aprendemos de todas las cosas, ¿verdad?, para que cuando lleguen momentos difíciles lo podamos pasar bien. Y Jesús está permitiendo que sus discípulos estén en medio del mar, azotados por las olas, para que aprendan, porque Jesús lo va a enseñar, le va a enseñar una vez más que Él tiene poder para cuidar de ellos. Y dice el 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando. Jesús, como hemos dicho, va a la cuarta vigilia, ya casi por la mañana, la última vigilia. Así que estuvieron toda la noche en medio del mar, azotado por los vientos,
asustados, atemorizados de que ocurriera lo peor, de que la barca se pudiera hundir. Dios nos prueba para ver hasta dónde llega nuestra fe. Y el 26 nos dice, y los discípulos viendo antes por el mar, se turbaron diciendo un fantasma y decían y daban voces de miedo. Viendo que venía Jesús andando por el mar, se turbaron y tuvieron miedo. Ya tenían miedos porque estaban el mar revuelto. Cuando vieron a Jesús andar por el mar, tuvieron miedo. Nuevamente el miedo se apodera de ellos por las cosas espirituales. Ya estaban viendo un espíritu en medio del mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces nos dice el Señor, no temáis, confiad que yo he vencido, que yo estoy con vosotros? ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor que Él cuida de nosotros? Pero sin embargo, hermano, cualquier cosa que nos sucede a nuestro alrededor, cualquier enfermedad, cualquier situación que llega a nuestra vida, ya estamos atemorizados y no confiamos en el Todopoderoso que está de nuestra parte. ¿Ha quitado el miedo Jesús de tu vida alguna vez? ¿Tú has sentido que Dios te ha dado la paz alguna vez? Yo te puedo decir, hermano, que si tienes a Jesús en tu vida, tú has tenido que experimentar que Dios ha quitado tus miedos. Quizá tú sigas teniendo miedo todavía y quizá es porque no tienes todavía la plena confianza de que Jesús ha prometido que Él te guardará de todo peligro, que Él te cuidará de todo peligro. Quizás no lo tengas tú claro. Los discípulos aquí no lo tenían tan claro porque estaban atemorizados, se asustaron de la tormenta y se asustaron del fantasma. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que nos pueden asustar o que nos asustan todavía, que nos dan miedos todavía? Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabría Pedro que era el Señor? ¿Sabría Pedro que cuando le habló el Señor tenía la seguridad de que era Él? ¿Estaba Pedro seguro cuando bajó de la barca al mar de que el que le había dicho, ven a mí, era el Señor? Yo creo que lo tendría súper seguro cuando se bajó de la barca, estando el mar como estaba todo revuelto. Imagínate, el mar con unas olas grandísimas, bajarte de la barca para ir a aquel que te dice, ven. ¿Tú crees que Pedro no tenía claro que aquel era el Señor? Yo creo que sí, yo creo que lo tenía súper seguro cuando él se baja de la barca, estando el mar como estaba. Pero fíjate que se bajó y empezó a andar por las aguas, así nos dice la palabra de Dios. Empezó a andar por las aguas, pero ¿qué sucedió? Si te has bajado de la barca porque tienes seguridad de que el Señor te ha dicho ven, ¿por qué ahora te hunde? A veces nos pasa a nosotros esto también, hermano. Tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros, pero nos hundimos porque dudamos. Y tú sabes que la duda ofende a Dios. Cuando dudamos, nos hundimos. Cuando dudamos, vienen los miedos. Jesús le dijo, ven. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor a nosotros, ven? Y no hemos oído. Pedro fue, aunque dudó después, todo esto es para nuestra enseñanza, para que nos demos cuenta que no tenemos que dudar cuando el Señor nos dice, ve, hazlo, anda, pide, busca, llama,
pero sin miedo. Porque el Señor le dice, ven. Y Pedro dice que descendió de la barca. Anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros por fe tenemos que andar por las aguas para ir a Jesús. Tenemos que dejar nuestros miedos. Pero dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces, Señor, sálvame, que me hundo, sálvame. Si tienes miedo, clama a Dios para que te lo quite, porque el que está contigo es más fuerte que todo lo que puede estar en este mundo. Así que clama a Dios como Pedro clamó y dile, Señor, sálvame, y sal ya de esa situación que no te deja vivir en paz. Porque Cristo te ha dado la paz que el mundo no te puede dar. Así que no vivas como el mundo vive. Cuando estoy bien es cuando tengo paz, pero cuantito que hay algún viento contrario, esta paz que tenía me se va. No dudes de que el Señor te ha dado la paz para que no tengas miedo, como el mundo, ¿verdad?, tiene ese miedo. Tú no debes de tener miedo. Por muchos vientos contrarios que te vengan, clama a tu Dios. Él está atento a todas las cosas que te pueden ocurrir. Dice, al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces dudamos de Dios? ¿Cuántas promesas nos da Dios? Y cuando llegan las situaciones difíciles a nuestras vidas, parece que no vamos a salir de ellas. ¿Sabe qué, hermano? Que cuando dudamos, estamos ofendiendo a Dios, porque le estamos quitando el poder a Dios. Dios es todopoderoso y nunca debemos de dudar que Él puede sacarnos de todas las situaciones donde podamos caer. Así que sigue confiando en Dios y no dude, porque ofendemos a Dios. El dudar, hermano, es menguar nuestra fe. Cuando dudamos no crecemos espiritualmente. Y vienen a nuestras vidas los miedos que vienen. Así que no dudemos de lo que nos dice Dios. Como estoy diciendo, la duda lo que trae es miedo a nuestras vidas y no nos deja crecer espiritualmente. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús cogió a Pedro por la mano y lo subió a la barca, se calmó el viento, el mar era una barza de aceite. Jesús permite las situaciones en nuestras vidas para que cojamos experiencias y aprendamos y tengamos la seguridad que Él está siempre en nuestro alrededor para dejarnos los medios, para que dejemos los miedos. Tenemos que dejar los miedos, ya es tiempo de que lo dejemos. Que dejemos la intranquilidad que a veces vivimos con el Dios de paz que tenemos tan grande y con las promesas que Dios nos da. Vivimos siempre en inquietud, no estamos tranquilos, ¿verdad? En las situaciones que estamos pasando, en lo que veremos que viene. Tenemos que tener toda la paz de Dios, tenemos que vivir tranquilos y sin ningún tipo de miedo. Quitar las intranquilidades,
las depresiones de nuestras vidas. Mira, Pedro, primera de Pedro 5:7 nos diría: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestras ansiedades las tenemos que echar sobre el Señor. Él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Echad vuestra ansiedad sobre mí. Echad vuestros miedos sobre mí. Depresiones, ansiedades, dudas, intranquilidades, angustias, inquietudes. Deja los miedos que te perjudican. Deja los miedos que te están perjudicando en tu vida. Miedos mentales, miedos imaginativos. Hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Ya es hora de que salga de todo esto que te tiene atado y no te deja estar libre. Yo creo que ya es tiempo de cantar, de gritar victoria en el Señor de todas estas cosas. ¿Qué te está atando en esta vida? Desátate en el nombre de Jesús. Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder para desatar cualquier cosa que te tenga atado. ¿A quién se debe temer? ¿A quién debemos de temer? La palabra de Dios, ¿qué nos dice? En Marcos capítulo 8, versículo 38, dice: porque el que se avergüenza de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y perversa. ¿Te das cuenta la generación que estamos viviendo? Adúltera y perversa. Mira la generación. Verá cómo te darás cuenta lo que te dice Dios en su palabra. El que se avergüenza de mí en esta generación, dice: el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences en esta generación, porque entonces verdaderamente cuando venga el Señor sí que te va a traer, sí que vas a tener miedo de lo que puede ocurrir, porque la palabra de Dios sigue hablándonos en nuestras vidas. Y dice Mateo 10:28, nos dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que, hermano, no tengas temor del hombre. No tengas temor de hablar de aquel que te ha dado la vida, de aquel que te ha rescatado de las tinieblas, de aquel que te ha prometido que cuando cierre tus ojos aquí va a estar en su presencia, de aquel que ha muerto para salvar a esta humanidad, de aquel que derramó su sangre para limpiarnos de pecado, de aquel que nos promete que Él está a la diestra del Padre para ayudarnos, para pedirle al Padre por cada uno de nosotros. ¿Nos vamos a avergonzar nosotros de aquel que está haciendo tanto bien por nuestras vidas y por la humanidad? No le tenemos que tener temor a esta generación que viene, hermano. Nunca niegues a tu Dios. Recuerda que Daniel no negó a su Dios, sino que 3 veces al día se postraba estando prohibido. Recuerda a Sadrach, Mesech y Abednego, que no quisieron adorar a la estatua de Nabucodonosor. No se sometió a esta generación, a su generación, sino que se sometió a Dios y fueron victoriosos sin miedo ninguno a la muerte. ¿Eres tú así? Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Pídele al Señor fe. Pídele temor, pero temor santo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por supuesto, ¿qué
temor vamos a tenerle nosotros a Dios si Él nos ha amado, ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para rescatarnos y para darnos su amor? ¿Le podemos tener temor a uno que ha entregado a su Hijo por amor a ti? Pero sí que tenemos que tener cuidado con nuestro yo. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Por supuesto, cuando tú temes es porque has hecho algo. Porque si tú no has hecho nada, mira, Adán y Eva, ¿por qué temieron? Porque desobedecieron a Dios y se escondieron, ¿verdad? El temor lleva en sí castigo, y lo sabían. Donde dice, y donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Y el que tiene este miedo es porque no ha sido perfeccionado en ese amor. Así que Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, el versículo entero, dice así: en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tiene no se hace perfeccionado en su amor. El que lo tiene no se ha perfeccionado en el amor. ¿Cómo podemos creer que Dios nos ama y al mismo tiempo tenerle temor? Ese temor tiene que ser un temor reverente, un temor santo. El temor a Dios no es lo mismo que el miedo a un juez, a un tirano o a un dictador. El temor a Dios es un temor reverente, un temor de obediencia, un temor de respeto, un temor de seguridad, un temor de bendición. Bendito sea el Señor. El temor de Dios es el temor que te da fe, es el temor que te da esperanza, es el temor que te da seguridad, es el temor que te da paz, es el temor que te hace reflexionar en el bien. Así que el temor a Dios es un temor de bendición. Dice Deuteronomio 10, 12 y 13: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y guarde los mandamientos de Jehová tu Dios, estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermano, el temor a Dios te da prosperidad. El temor a Dios, como estamos diciendo, bendice tu vida y toda tu generación. El Proverbio capítulo 8, versículo 13 dice así: el temor a Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando tememos a Dios, estamos bendiciendo a todo el que nos rodea, porque estamos aborreciendo el mal. Entonces el temor al Señor era hacer el bien. Josué 24, 14 nos diría: ahora pues teme al Señor y sírvele con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Así, hermanos, tenemos que quitar de nuestras vidas todas las viejas costumbres
que teníamos antes de conocer al Señor, antes de que el Señor nos rescatara de las tinieblas a la luz admirable. Te has traído los dioses que tenía, te has traído las costumbres que tenía. Las costumbres que tú tenías antes te dan miedo. Las costumbres que tú tenías antes no son de ninguna bendición. Así que quita todas esas costumbres que tú tenías, todas las costumbres de los hombres que tú tienes ahora, y sométete a la voluntad de Dios. Y sirve, como dice el texto, y sirve al Señor. Así que olvídate de todas las costumbres antiguas. Dios quiere bendecirte en este tiempo difícil, pero deja todas las costumbres de los hombres. No te sometas a las costumbres de los hombres. Sométete siempre a Dios. Teme al Señor con ese temor santo de respetar y obedecerlo. Dice Eclesiastés 12:3, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es someterse a Dios y guardar sus mandamientos. No hay otra cosa mejor que someterse a Dios. Cuando nos sometemos a Dios haciendo su voluntad, todo miedo desaparece. Hermano, y piensa, ¿qué miedo tengo yo de esto, de aquello, de lo otro, de lo que puede ocurrir? Quizá te falte algo que tienes que dejar, que tienes que someterte a Dios, te tienes que someter a Dios para dejar todo tipo de miedo, si es que lo tiene. Y si no lo tiene, pues gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque verdaderamente tenemos que ir creciendo espiritualmente en Dios. Y cuando vengan miedo, como estamos hablando, cuando vengan miedo a nuestras vidas, clamar al Señor y ponérselo para que cambien nuestra mente, para que nos desvíe, para que el Señor nos aclare que Él está con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana, hermano? ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? Hemos hablado, ¿verdad?, de mucho miedo, de muchas cosas, pero ¿nos hemos quedado con algo? ¿O no nos hemos enterado de lo que estamos hablando? Te recuerdo algo de lo que hemos escuchado en esta mañana, que la prueba puede producir miedo en nuestras vidas. La prueba puede traer miedo a nuestras vidas. Dios nos prueba, pero nos prueba para que nuestra fe crezca. Recuérdalo, que Dios nos prueba para que nuestra fe crezca. Lo mismo que le hizo a los discípulos en la barca. Los dejó de ir toda la noche y toda la noche hubo tempestad. E incluso se asustaron cuando Él llegó. Dios prueba a sus discípulos. Prueba a sus discípulos. ¿Pero para qué? ¿Para qué prueba Jesús a sus discípulos? ¿Para que tengan miedo o para que crezcan espiritualmente? Cuando Dios permite que tú tengas miedo, es porque quiere que crezca espiritualmente. Porque nosotros estamos como desde que nacemos vamos creciendo, ¿verdad? Vamos creciendo. Pues lo espiritual es igual, tenemos que ir creciendo. Y Dios nos prueba de esta manera. Te permite que entres en la prueba, no para que dudes, no para que tengas miedo, sino para que crezcas. Y si estás pasando por estos momentos difíciles, esto es para que tú no tengas miedo, sino para que tú crezcas espiritualmente. Estábamos diciendo qué era el miedo. El miedo es dudar. El miedo es dudar.
de que te va a ocurrir algo. Dudar del que está contigo es más poderoso que aquello que puede venir a tu vida. ¿Qué reacción te produce a ti ante un peligro? ¿Cómo reaccionas tú? Sabiendo que el Dios Todopoderoso está contigo. ¿Cómo reaccionas? Te recuerdo que el miedo puede venir a tu vida por tu comportamiento. Por tu comportamiento el miedo puede llegar a tu vida. El miedo te quita la confianza en Dios. Cuando tenemos miedo, un día, otro día, es porque hemos perdido la confianza en Dios. Porque si sabemos que Dios está a nuestro alrededor, guardándonos y cuidándonos, no tenemos que tener miedo. Pueden llegar como humanos, pueden llegar estos momentos, pero no podemos llevarnos una semana, un mes, un año con miedo. Porque entonces que hemos perdido la confianza en Dios. No ha puesto toda tu confianza en Dios. Dice que crees en Dios, sabe que hay un Dios, pero si verdaderamente comprendes cuando Dios te dice que Él está a tu alrededor para defenderte, esos miedos se irían. Te recuerdo que la duda te trae miedo y ofende a Dios. Cuando dudamos de Dios, estamos ofendiendo, porque ¿quién no se ofende sabiendo que yo estoy a tu lado, que te estoy ayudando, que soy el Todopoderoso y tú dudas de mí? ¿Quién no se ofende? La duda te trae miedo y ofende a Dios. El miedo santo tiene que ver con la santidad de Dios, ¿verdad? Con el conocimiento de Dios, con la confianza en Dios, con la seguridad en Dios. Así, deja tus miedos. Pases por donde pase, deja tus miedos. Mira, te recuerdo a Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Que se lo sacrificara, que lo cogiera y lo llevara al monte Moriah y allí se lo sacrificara. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no se ve en la palabra que tuviera miedo y que rehusara a su hijo. Él confiaba en el Todopoderoso. Él tenía la confianza en un Dios de amor. Y en lo más profundo de su corazón, él sabía que Dios no lo iba a dejar que sacrificara a su hijo. Porque en el Dios que nosotros creemos es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de bondad, es un Dios misericordioso, es un Dios maravilloso, es un Dios que no se deja llevar por ira, no se deja llevar por odio, no se deja llevar por celo, porque eso no existe en Él. En Él lo que hay es amor, amor, amor y amor. Así que si tú crees que Dios es amor y que Dios es todopoderoso, descansa en Él y deja todos tus miedos y todo aquello que conlleva y que trae los miedos a nuestra vida. Que el Señor te bendiga grandemente y espero que el Señor haya tocado tu vida, ¿verdad? Y que si estás pasando por estas situaciones, que salgas de ellas y te pongan en las manos del Señor, como te dice: Señor, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
confiad en mí, que yo cuido de vosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios.